Buenas tardes, un gusto estar acá, gracias por la invitación. ¿Cuántos se acuerdan del Mundial de Italia 90? Levanten la mano. Gran mayoría, desde la banda de sonido hasta los goles de Cani, el llanto de Diego. ¿Saben cuál era la novedad tecnológica para todos y para los periodistas en particular en aquel año 1990? Estoy hablando de hace menos de 30 años. El fax. ¿Alguien tiene un fax ahora? Hace 25 años, conseguir goles de Europa nos demandaba 2 semanas. Había muy pocas transmisiones vía satélite, había muy pocos teléfonos celulares, los ladrillos o los que estaban anexados al auto, y los que trabajábamos en los 2, 3 canales de cable que había, nos alegrábamos cuando venía el cassette con los goles del Napoli de Maradona 2 semanas después. Hoy no solo se ven los partidos en directo, los de acá, los de allá, sino además 30 segundos después tenemos redes sociales mediante el festejo de los jugadores dedicándole el triunfo a los periodistas. Eso no va a cambiar. Eso pasaba hace 30 años y pasa ahora. Pero no voy a estar solo porque el trabajo en equipo, la construcción de un equipo, la transformación de un grupo en un equipo demanda muchísimo del entrenador, de los jugadores, y nosotros los periodistas apenas podemos contarla. Los que realmente han vivido son mis invitados de hoy, así que pido un fuerte aplauso para Rubén Mañano, entrenador de la Generación Dorada, y para Juan Pizorín, campeón mundial juvenil y capitán de la selección en 2006. Bueno, antes de empezar la charla, les cuento que compartimos un almuerzo junto con Fernando y cuando empezábamos a hablar de la cuestión de grupo, de equipo y alguno de los dos iba a compartir una anécdota, los cortaba en seco. No lo cuentes ahora, déjalo todo para la charla. No, pero está bueno. No, háblame de la lluvia, háblame de cualquier otra cosa, pero vamos a dejar acá para poder aprovechar todo el conocimiento de Rubén y de Juanpi para esta charla. Así que Rubén, Juanpi, saludo formal. La primera pregunta cae madura. ¿Qué viene antes, el grupo o el equipo? O en todo caso, ¿cómo un buen grupo se transforma en un buen equipo? Arranco con vos, Rubén. Bueno, muy buenas tardes primero. Sí, claro. Vale, no vamos a hablar de siembra directa ahora. Yo tengo bien claro qué es lo que es un grupo y qué es lo que es un equipo. Eso yo lo tengo muy claro. Es más, yo llevo para el lado del grupo todo el tema de lo que son los gustos, las particularidades, los nexos. El equipo es otra cosa. Lógicamente, si uno puede conjugar dentro de un equipo el grupo o viceversa, con certeza nos vamos a potencializar muchísimo más. Mi experiencia me dice que hubo grandísimos grupos que no actuaron como equipo, no lograron nada como equipo. Y a la inversa, grupos que no existían, pero a la hora de jugar y de producir, producían. Por eso, un poco, esa es mi postura, ¿no? Juan, en 2006, yo me acuerdo una frase que fue tuya, sin duda. Fuiste el capitán de aquel equipo que tenía, por ejemplo, a Riquelme y a Messi dentro de los 23, y dijiste, tenemos que ser 23 hermanos. Y era muy difícil, y es muy difícil tener 23 hermanos por un montón de motivos. Como capitán de ese equipo, ¿cómo lograste que fueran 23 hermanos? ¿Y cuál fue el discurso para adentro? Porque para afuera era muy claro, pero hacia adentro, en la convivencia con tus compañeros. Bueno, buenas tardes. La barba no es por Belgrano, para que no haya problemas en Córdoba. Además, hoy cumpleaños Talleres. Es verdad. Y el fin de semana es el clásico. Un gusto estar acá, en tierra también de Instituto y Racing de Córdoba, ¿no? Sí. Otras épocas. Y al lado de Rubén, que nos dio tantas alegrías desde el básquet y desde un ejemplo de cómo tiene que funcionar un equipo. Y al lado tuyo, Juan, que nos conocemos hace años también. Felicitaciones a la gente de Createc. Hablábamos de tecnología y después quiero charlar un poquito sobre esto, ¿no? Sí, Vos claro. hablabas del fax, yo me acuerdo del Atari, y en ese Mundial de 2006
al profe Salorio se le ocurre algún juego para juntar un poco a las generaciones. Claro. Y me toca jugar al PlayStation con Messi. Leo tenía 18, 19 años y me sufrió porque yo era muy malo. Entonces la anécdota se resuelve en que Leo tal vez no consiguió jugar todo lo que podía, pero yo dejé todo por él. Claro. Intenté adaptarme a él. Y esa adaptación tiene que ver con la hermandad, el poder dejar de lado todo lo que tiene que ver con el ego, inclusive en funciones dentro de la cancha que tal vez te hacen brillar individualmente, Claro. y apostar por el equipo. Cuando empieza todo a fluir, cuando todas las energías y la sincronicidad están puestas en el mismo objetivo, se puede llegar a conseguir. Después vienen los accidentes del fútbol. Pero ayer me encontré justo, de casualidad, con Fabricio Colochini y me dice, qué bien que jugábamos. La gente se acuerda mucho de esa selección y esas cosas uno las lleva siempre adentro. Sí, en el deporte profesional de alto rendimiento hay una cuestión que también, digamos, se puede medir en vuestro métier, pero no tiene tanto impacto y es el resultado. Puede haber una cosecha, una temporada en la que el clima influya, pero uno tiene la certeza de haber hecho lo correcto y vino un factor externo difícil de manejar y el número no resulta o el resultado no va de acuerdo con el plan. En cambio, en el deporte profesional de alto rendimiento hay un componente azaroso también, más en el fútbol que en el básquet, en mi opinión, pero ¿cómo conviven con el resultado? Con la adversidad. Trabajamos bien, pero jugamos mal. Creemos que tenemos un buen equipo, pero perdemos. ¿Y cuál es el mensaje hacia adentro? Un íntimo amigo, algunos de Córdoba capaz que lo conozcan, el profesor Walter Garrone. Sí. Él tenía una voz curiosa, risueña. Él decía que ganar no es lo más importante, es lo único. Es un chiste esto, es un chiste. Ganar es una consecuencia en el ámbito donde nos movamos. Yo estoy convencido que empezás a ganar el día lunes, con los cambios de conducta que podés producir en tus dirigidos. Seguramente si yo tengo y me manejo bajo esa teoría del famoso jugar como entrenamos como jugamos, el día domingo cuando tenemos que jugar, con certeza vamos a tener el objetivo al alcance de la mano. O sea, eso es el ganar. E indudablemente que en deporte suceden cosas muy curiosas, como nos tocó vivir a nosotros, puedo hablar a título personal sin ningún problema. Ustedes imagínense que campeones olímpicos en la historia de los Juegos Olímpicos son 4. Rusia, Estados Unidos, Yugoslavia y Argentina. O sea que lo imposible cuesta un poquitito más, pero se puede. Ganar, queremos ganar todo. El tema es cómo. Y creo que ese sería el quid de la cuestión. ¿Cómo nos preparamos para ganar? Eso es fundamental. ¿Y cómo te preparás para ganar? El ganar tiene un inicio, ¿no es cierto? De pronto nosotros tenemos un inicio, tuvimos un sueño, lo declaramos, ojo, con muchísimo coraje. Vi el orador recién que utilizó la palabra coraje. Sí, Álvaro Rolón. Álvaro, sí. Yo estoy convencido de que hay que tener coraje en tomar determinaciones y hacerse cargo de las circunstancias, levantar la mano. Vos empezás a transitar el camino, con objetivos inmediatos, objetivos inmediatos, pero fundamentalmente vamos a hablar de un diálogo de valores para llegar a ganar, y más en una selección, donde los tiempos de preparación son efímeros, un diálogo de valores, donde las reglas son claras, las normas son claras, los objetivos cuantificables. Creamos un ambiente de confianza, verdadero lubricante en toda organización. Si nosotros tenemos a nuestros dirigidos valorados, respetados en el crecimiento y en el aprendizaje, vamos a tener óptimos resultados. O por lo menos vamos a tener los resultados al alcance de la mano. Somos facilitadores de éxito. Necesitamos crear esos cambios de conducta. Y esa mentalidad y esa modalidad, caminando ese camino de crecimiento,
te va a permitir pensar en ganar, no ganar. Sí. ¿Cómo? Me dieron ganas de jugar, ¿eh? Total. Sí. Me lo imaginé dando la charla antes del partido. Juan, en el panel de Álvaro con los productores, hablaban también del iceberg, de lo que emergía y lo que estaba debajo de la superficie, y tiene mucho que ver con el entrenamiento invisible. ¿Qué es el entrenamiento invisible y qué se puede de la práctica deportiva profesional trasladar a un ambiente como el que estamos compartiendo hoy con gente que practica deporte a nivel amateur seguramente y también quiere llevarse conceptos para su organización de lo que es el deporte de alto rendimiento? Yo creo que todo arranca con ser agradecidos, ¿no? Nos une quizás el pasto. Nos une el origen, el tocar la tierra. Yo cuando salía a la cancha... Cuando salía a la cancha lo primero que hacía era meter el dedo abajo de la tierra, a ver hasta qué punto estaba mojada, hasta qué punto estaba húmeda y sentir el pasto para después definir los tapones, ¿no? Claro. Pero ese agradecimiento por poder hacer lo que nos gusta, por lo que amamos a veces, muchos de ustedes en la tradición familiar, ya arrancás ganando, porque tenés la pasión por el deber, pero al mismo tiempo disfrutás del proceso y ustedes más que nadie creo que saben de ese proceso. El entrenamiento invisible, Rubén sabe muy bien de eso, tiene que ver con los factores alrededor, posteriores quizás a un entrenamiento, en tu casa, en todos los ambientes, pero en cuánto querés crecer, en cuánto querés evolucionar y el saber engancharte mucho con los mejores. No sé cómo será en el campo, pero por lo menos en el fútbol yo me enganché siempre con los mejores. Veía cómo Francesco le aguantaba una pelota y aparte de tirársela y quedarme tranquilo, claro, quería imitarlo. De chiquito veía al que mejor gambeteaba y trataba de hacer la gambeta igual que él. Y después, claro, lo que uno tiene adentro, ¿no? Yo siempre di algo más. Y a veces me quisieron decir que quizás no estaba bien ese dar algo más. Pero yo fui medio terco como una mula y seguí dando algo más. Y esa marca registrada queda para siempre, sí, en tu vida. Es trabajar ese invisible, inclusive en la parte mental, pero también emocional. Sí, ahora le voy a preguntar a Rubén, porque es más fácil quizás el mensaje que le puede dar un entrenador a un jugador. Pero ¿qué te pasa a vos como capitán, como compañero, pero al mismo tiempo líder del grupo, cuando uno de los tuyos no hace ese entrenamiento invisible y vos ves que no hace ese entrenamiento invisible? ¿Cuál es la respuesta de un jugador, de un par que al mismo tiempo asume otras responsabilidades desde el liderazgo o directamente vistiendo la cinta de capitán? Sí, primero como capitán es la sensibilidad de saber qué le pasa. Claro. Cada uno tiene sus problemas personales, sus problemas emocionales. Y tal vez con el entrenador y tal vez con alguno del grupo. Entonces primero es entender la parte humana, como hablaba Gallardo ahora, ¿no? Sí. Y después tenés que tener una palabra de líder que le llegue. No tiene mucho sentido gritarla delante de todos si él no va a reaccionar. Pero sí quizás agarrarlo y decirle, si vos entrenás un poco más, no solamente vas a tener oportunidad de jugar, sino que seguramente nos vas a hacer ganar a todos. Y así en todos los aspectos, cuando sos capitán. Que el capitán, empezando por uno, es imperfecto. Claro. Pero intenta poder ver todo, observar todo lo que está pasando y darle una mano al equipo desde ahí. Porque la duda es como un fruto podrido. Cuando se empieza a expandir la duda y el capitán o el técnico no se dan cuenta, creo que la idea principal se va perdiendo, ¿no? Rubén. En este aspecto creo que hay un valor extremadamente importante en la conducción. Hagamos lo que hagamos, que se llama la percepción. Los verdaderos conductores, los verdaderos líderes, perciben un poquito más allá de la imagen que están recibiendo. Esto se educa indudablemente, esto se perfecciona, esto no lo compran. Hay que ser vulnerable al aprendizaje, aprender a aprender. Eso te va a permitir desarrollar este valor de la percepción, porque al final de cuentas, cuando tenemos gente a nuestro cargo, los verdaderos pensamientos van a estar dados en las actitudes que ellos tengan. Y rescatar de eso y reaccionar ante eso
Pero lógico, para reaccionar, para darle, vamos a llamarle vulgarmente una mano, para apoyarlo, tenemos que estar preparados. Yo fui 8 años primer asistente técnico de la selección argentina, 8 años hasta el 2000, después fui 4 años entrenador jefe, y yo le llamé a esos 8 años tiempo de trincheras, donde agudicé hasta de manera inconsciente el sentido de la percepción. ¿Qué es lo que podía hacer? ¿Qué es lo que aprendía? ¿Qué es lo que incorporaba? Para poder después, el día que me tocase, tomar decisiones. O sea, estimo que es importantísimo el desarrollo de la percepción. Porque muchas veces, y atención con esto, muchas veces no es que no sabe, no es que no quiere, a veces no puede. Y ahí estamos nosotros presentes. Claro. Para registrarlo y para explicarle. Pero, por eso yo hablé antes a propósito de la confianza. Pero hay una cosa que dijo un entrenador brasilero de voleibol, múltiplo campeón, Bernardinho, que él dice una cosa muy clara, que el éxito está delante del trabajo solamente en el diccionario, ¿sí? ¿A qué me refiero? Es que si yo veo a un personaje que trabaja dedicado, y yo tengo ese grado de percepción con él, seguramente mi accionar con él va a ser de una manera, vamos a decirle, tiene una suerte de hándicap, ¿no es cierto? Pero en ese plano de confianza y de aprendizaje creo que está basado un poco todo el crecimiento de eso, pero básicamente en la percepción. En el panel del mediodía, el de los productores con Álvaro, uno contó la historia, no recuerdo el nombre, de un montón de cosas que hizo antes de 2001, endeudarse en dólares, tenía la visión, pero había un montón de imponderables que por supuesto no podía manejar, que terminaron en su momento condicionando o alterando aquella visión inicial. Y Álvaro hablaba mucho de la actitud, del coraje, muchos intangibles perfectamente aplicables al deporte. Vos, Juan, fuiste capitán y jugaste en muchos lugares, en muchas ciudades, Roma, Barcelona, París, bueno, Belo Horizonte, ni que hablar tu etapa en River, antes en Argentinos, en la selección, fuiste campeón mundial juvenil, fuiste capitán de una selección mayor 11 años después. ¿Cuánto influyen los intangibles? ¿O hay una sobrevaloración de algo que también tiene que ver con la técnica, con la ejecución, y que puede ser el deseo del punto de partida, una condición necesaria pero no suficiente? Esos momentos que no esperás, esos accidentes ocurren siempre, y por eso el fútbol para mí es el deporte más maravilloso del mundo. Porque quizás en otros deportes la estadística resuelve más, a menos que aparezca un Manu y te haga la famosa palomita, ¿no? Coincido completamente con lo del trabajo, que está acompañado con lo de la persona, de que todos se sientan bien, con lo del lado humano, con ser... Se utiliza mucho, ¿no? Lo utilizaron ahora también, lo de saber gestionar a las personas, saber gestionar un vestuario. Se quedan más afuera de los que juegan, claro, generalmente. ¿Y cómo haces para que todo funcione? ¿Cómo hacen ustedes para que sus empresas vayan hacia adelante sin saber... quién está haciendo la función tal vez mínima de la empresa, pero que termina influyendo, claro, influyendo en el resultado final? Hay que ser un poco loco también, Juan. Hay que tener esa idea de revolución en lo que hagas para conseguir grandes éxitos. Y si no, por lo menos te jugaste todo por eso. Claro. Nosotros cuando fuimos a Qatar en el 95, el gran objetivo de esa selección sub-20, en la cual 3 o 4 solo teníamos contrato, hoy es medio loco pensarlo, sí, era llegar a ser profesionales y mantenerse en primera, o sea, poder vivir del fútbol, ser profesionales. Claro que soñábamos con el Mundial, pero los candidatos eran otros. Era España con Raúl, De la Peña, Morientes, Michel Salgado, era Brasil, era Camerún por lo físico, pero nosotros teníamos algo muy especial, que no pasaba en las otras selecciones. Había una energía ahí adentro, había un motor y un hambre de ganar que sentíamos que podíamos ser invencibles. Y en cuanto uno se desviaba un poquitito
o se le iba un humo a la cabeza, lo bajábamos y volvíamos a estar otra vez. Además eran todos chicos de 20 años, porque en la selección mayor conviven uno de 28, 33, 19. Acá eran todos de la misma edad. Todos con 18, 19. Pasamos Navidades y final de año en Bolivia, en La Paz. Hubo llantos y todos esos momentos van construyendo la personalidad del equipo. Y cuando llegó la final estabas ahí. Y ahí viene la charla de José, ¿no? Brasil nos había ganado el sudamericano, yo con la bronca de no haber podido jugar la final. Y pone una foto de 2 caballos. 2 caballos. Ustedes entienden mucho más de caballo que yo. Uno le sacaba un hocico al otro. Nada, casi nada. Y José dijo, esta es la diferencia entre el primero y el segundo. Esta es la diferencia de lo que va a pasar de acá a poco, después de 90 minutos. Solo que del segundo no se va a acordar nadie. Ahí ya empezamos a ganar. El 4 de septiembre del 2002, pueden aplaudir, claro que sí. El 4 de septiembre del 2002 pasa algo rupturista, es una revolución, tanto que hemos escuchado sobre revolución en la cuestión agropecuaria. Hubo un resultado revolucionario. Por primera vez, un equipo integrado por jugadores de NBA de Estados Unidos pierde contra una selección, en este caso en un partido del Mundial de Indianápolis, además en el Conseco Fieldhouse, donde jugaban los Pacers de Indiana, un equipo de NBA. El equipo que le gana a Estados Unidos es la Argentina de Rubén Magnano. Era algo imposible, era algo imposible. ¿Cómo lograron eso imposible? Hoy en el almuerzo iba a contar algo y le dije, pará. Y Juan está de testigo, dije, esto contalo ante los 4.500 espectadores que están en el Orfeo. Si yo te cuento esto, pierdo el empleo. Ese está en secreto. ¿Cómo fue? Lo imposible, ya les dije, cuesta un poquitito más. Yo me sorprendí, hace poco pasaron, cuando se cumplen 10 años, ESPN hace un film haciendo referencia a los 10 años que Argentina le gana al Dream Team en Indianápolis. Le hago alusión a esto porque yo quedé muy sorprendido. Tiene que ver con la pregunta. Porque escuchándolos a ellos después de 10 años, noté poca credibilidad en ganar. Poca chance en ganar. Declaraciones de ellos, no mía, ¿eh? Eso me llena de orgullo y de satisfacción, les cuento. Porque a medida que fue transcurriendo la charla técnica, ellos fueron modificando su postura, sus creencias, para salir al campo de juego con un alto grado de convencimiento. Pero cuidado, esa situación de los jugadores fue, sin lugar a duda, porque me tocó, atacada por ese entrenamiento invisible que hablamos antes. Les digo me tocó porque muchos periodistas se acercaron y me preguntaron si iba a jugar con todo el equipo o los iba a guardar para el partido que seguía, descartando la posibilidad de poder ganar. Yo les dije, les di un término que estoy convencido, que ustedes son facilitadores de éxito de la persona que dirigen. Entonces ustedes están obligados a crear un ambiente de credibilidad. Están obligados a hacerles pensar de que pueden ganar. Básicamente, la charla fue dirigida en ese punto, lógico que con un alto contenido táctico, pero básicamente movilizarlo porque uno tiene la obligación de salir a ganar en lo que hagamos. Y tener cuidado, esto me da pie, porque hay que tener cuidado que pueden suceder adversidades, como recién hablabas. Sí. Pero uno tiene que tener, evitar los temores y los miedos que te pueden provocar la adversidad, desviándote la mirada del objetivo que está allá. Nada ni nadie te va a quitar la mirada en el objetivo que querés por más adversidades que haya. Ustedes seguramente lo que hacen tienen adversidades, pero su objetivo es aquel y van por él.
Me ha tocado en mi carrera como entrenador de selección jugar contra equipos que han jugado a perder, tratando de evitar al Dream Team, por ejemplo. Nosotros no. Nosotros íbamos a jugar contra el que fuera y nos íbamos a preparar para jugar con quien fuese. Y así, afortunadamente, trajimos una medalla ahora al país. Juan, ¿cuándo dejás de respetar al líder? O, te doy vuelta a la pregunta, ¿qué debe conservar ese líder para ser respetado? La primera fue ¿Cuándo dejás de respetarlo? ¿Dejás? Sí. Más allá de que el vínculo siga, ¿eh? Cuando traiciona al grupo, cuando sale de los valores por los cuales estás luchando en el día a día y en todos los entrenamientos invisibles. Porque lo hablábamos con Rubén, cuando estás en un club, vivís mucho más con tus compañeros que con tu familia. Concentrás, viajás, compartís charlas, incluso a veces cuando te gustaría estar en otro lugar, y dejás de lado un montón de cosas para agregarle a ese grupo. El líder tiene que estar 24 horas pensando en el grupo y al mismo tiempo en el terreno de juego ser líder. A veces no hace falta que diga una palabra. Lo que hizo Messi el otro día fue una cosa de otro planeta y quizás no dio la arenga a Messi. Claro. Quizás la arenga vino por Mascherano o de alguien quizás inesperado que surge como líder en un momento de dificultad. No hay solamente un capitán. Son varios líderes que construyen el equipo y cada uno tiene que aparecer en el momento justo. Lo que no puede haber es celos por una cinta o celos por quién va a hablar, sino todo lo contrario. El líder es el tipo que con su serenidad te transmite serenidad, que con su entrega hace que te contagie la entrega tal vez en un momento que no estás bien. Y es el tipo que llega para abrazarte tal vez porque no podés. Claro. Rubén, ¿y cuánto hay entre convicción y capricho? ¿Y cuándo un líder deja de escuchar? ¿Cuánto hay? ¿Qué distancia o qué separa a la convicción del capricho? ¿Y cuándo el líder deja de escuchar y dice, no, entiendo, respeto las voces, pero la última palabra, la decisión la tomo yo? Creo que esa distancia, es más, creo que hasta de irresponsabilidad, creo que es la excusa. Una excusa. Es la excusa. Estimo que, disculpen que retrotraiga un poquito a lo que yo hablé, pero tiene que ver con todo esto. ¿Sí? La percepción que vos tengas de lo que se está disputando y cómo se está disputando. Es indudable. Primero, tenemos que ser vulnerables al aprendizaje. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que aprender a escuchar. Valor imprescindible de todo líder, saber escuchar. Es fundamental. El limitante de esto es esa percepción del saber escuchar, de qué es lo que estás diciendo o qué es lo que estás escuchando en relación a que no sea una excusa. Porque es muy común de pronto que el personaje venga y te diga no defendamos esto o hagamos aquel otro, me parece que esto o la culpa del otro. Excusa. Es porque realmente él no puede realizar. O sí. Estimo que hay que estar muy atento a eso, de los personajes a quien dirigimos, que no utilicen, porque de última es el palo en la rueda. Es el palo en la rueda, este tipo de conflictos que se producen, es el palo en la rueda al crecimiento que tenemos. La última palabra la tengo yo. Puede haber discrepancias, es más, se puede tomar una determinación, me ha tocado, les cuento rápidamente, no una anécdota porque es bastante larga, pero nos ha tocado salir campeón de la Liga Nacional. Yo creo, porque tuve la capacidad, disculpen que hable a título personal, pero tuve la capacidad de escuchar al capitán del equipo que me propuso una cosa, faltando 3 o 4 minutos para que termine séptimo juego final en Córdoba, perdíamos por 5 puntos, yo analicé lo que me dijo y tomé lo que me dijo, cambiamos de defensa, un par de defensas,
y salimos campeones de la Liga Nacional. Si yo me hubiese puesto Claro. en entrenador, allá arriba, creo que difícilmente hubiesen salido campeones. O sea, tener la humildad inteligente de saber escuchar. Se ha pasado volando la media hora. No, quería interrumpirlo a Rubén o a vos, Juan, porque me ha pasado como jugador de ver que el sistema no estaba funcionando. Claro. Puntualmente en una final en Brasil. Y no daba tiempo para hablar con el entrenador. Y te juntás con 2 o 3 que sabés que pasan el mensaje y cambiás para no perder. Eso no significa que no estés de acuerdo con el entrenador. Y ahí viene si él tiene la capacidad de ver eso o se siente ofendido. Si tiene el mismo objetivo en común y deja de lado quizás lo que sería como un celo de una autoridad, se puede conseguir. Por eso, cuando Gallardo decía lo de los frikis dentro de las empresas, no por la barba, ¿no? Es muy importante juntar las generaciones. Es muy importante escuchar a los jóvenes que vieron todo lo que viene pasando hace un tiempo y quizás se viene estancando y que tienen otra visión. En el fútbol sería el pibe de inferiores que le da frescura a un sistema que está establecido y de repente él se atreve a más porque tiene esa inocencia. Claro. Es la capacidad, disculpa, la capacidad de percibir. De percibir. qué es lo que es la libertad y el libertinaje. Se ha pasado volando esta media hora y yo ya me cansé de preguntar, así que me gustaría que cada uno de ustedes mande un mensaje con relación a todo lo que hemos no solo dicho nosotros, sino escuchado nosotros durante la jornada de hoy, y todo este público ayer y hoy empezaron con las máquinas, con la tecnología, con la historia agropecuaria, y acá estamos hablando de trabajo en equipo, así que Juan, arranca vos. Difícil dar un mensaje después de tantas cosas que se hablaron en estos 2 días para ustedes. Primero felicitarlos otra vez a los organizadores y que sean Argentina y que venga gente desde Europa y diga qué bueno esto que hicieron. A mí también me llena de orgullo. Soy extranjero hace muchos años en muchos países y todo nos cuesta más cuando estamos afuera. Sí. Pero llevamos una impronta, ¿no? Llevamos una raíz y es la que nos hace luchadores, la que quizás nos hace distinguirnos en el exterior por lo que intentamos y estamos convencidos de poder conquistar. Hablaron de sustentabilidad, de nuevas tecnologías y todo se resume a llegar siempre a la parte humana, al no olvidarse de la educación, de las personas, de la familia. En esos valores y con el sueño de que la pequeña, mediana o gran empresa triunfe, yo creo que estamos por el camino cierto y todos juntos, en red y soñando, siempre soñando. Gracias. Rubén. Bueno, me quiero despedir tal vez con una pregunta. ¿Qué tiene más valor que tener valores compartidos dentro de una institución, dentro de una empresa, dentro de un equipo? Nada. La copa es muerta. He escuchado hablar de mucha tecnología. Pero el verdadero capital que tenemos son las personas. Son las personas a quien conducimos, son las personas a quienes escuchamos, son las personas a las que queremos brindar un aprendizaje para crecer juntos. Creo que no nos tenemos que olvidar eso. El verdadero capital son ellos. Hasta siempre. La verdad, muchísimas gracias a los dos, porque todo lo que dijimos que íbamos a hablar ante el público, nos lo propusimos y lo logramos. Y gracias a ustedes, ha sido un placer haber estado acá. Buenas tardes a todos.